La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En nuestro empeño por tener un jabón que limpie cada vez más, una crema que huela mejor, unas frutas que nunca se oxiden, se mantengan perfectas en el frutero, hemos abierto la puerta a muchos tóxicos que ponen en riesgo nuestra salud y que la ciencia ya relaciona con enfermedades como el cáncer. Si hacemos una búsqueda rápida en Google, las recomendaciones empiezan por filtrar el agua que bebemos para evitar metales pesados, cambiar todos los utensilios de cocina, prohibido el teflón, por supuesto, los antiadherentes, las comidas con potenciador del sabor E261, E171, E771, que son dióxido de titanio, nitratos en los embutidos, las E249, E250, E200... Entran ganas de tirar la toalla antes de empezar. Por eso, en este episodio queremos encontrar el término medio entre el todo y la nada. No preocuparnos de los tóxicos, sino ocuparnos de ellos. ¿Cómo come una experta en tóxicos ambientales? ¿Cómo comes? Hola Eva, ¿cómo estás? Con Ángela Quintas. Buenos días. Eva Liljeström, espero haberlo dicho bien, es científica ambiental y dirige el proyecto Casi sin tóxicos. Ha escrito un libro que se llama Un hogar casi sin tóxicos. ¿Por qué librarse por completo? Entiendo que es imposible, por eso has puesto el casi. Claro, porque de hecho al principio cuando estaba hablando con la editorial me decían un hogar libre de tóxicos. Y eso es imposible porque ninguno vive en una burbuja y luego ya si nos ponemos a hablar de materiales de la burbuja ideal para vivir sin tóxicos, es imposible que podamos vivir 100% libres de tóxicos. Y de ahí que el título pues fuera un hogar casi libre de tóxicos, porque aquí de lo que se trata, aparte de, cualquiera puede vivir en el drama que quiera, pero de lo que se trata es de desdramatizar. Primero una toma de conciencia, pero luego después de ponértelo todo fatalítico, vamos a morir todos mañana, decirte, hey, estas son las soluciones. Porque muchas veces nos encontramos con material, ¿no? Y vídeos y podcasts y yo qué sé, programas, lo que quieras, como lo llames, donde se tiende mucho al drama y es verdad que es que vivimos en una época ahora mismo que es como que todo es malo, entonces de algo hay que morir, ¿no? Tendemos hacia eso y yo lo que quiero es llamar un poco a la conciencia a que se puede evitar exponerse a determinadas sustancias tóxicas a las cuales estamos expuestas sin darnos cuenta cada día y que además existen soluciones fáciles. Porque existe la creencia también de, es que para no intoxicarnos tenemos que gastarnos mucho dinero. A ver, hay para todos los bolsillos, pero que no sea la excusa es todo muy caro, el no empezar, porque al final, no sé si lo escuché el otro día, o sea, el mundo que estamos heredando para nuestros hijos da mucho que decir. Entonces, si no estamos haciendo nada ahora, lo que nosotros no hagamos ahora se lo van a comer nuestros hijos mañana. Y al final pensamos muchas veces que, como no me va a tocar a mí, pero hijo de mi vida, o sea, piensa en esos legado, niños, ¿no? Claro, ¿no? En esos niños, ¿los quieres enfermos o los quieres sanos? Entonces, es un poquito un toquecito de atención para esas personas que todavía a lo mejor pues no eran conscientes y las que sí lo eran y que se hacen muchísimas preguntas, pues dar solución a todas esas preguntas que uno se plantea cuando empieza. Yo creo que esto que nos cuentas en tu libro lo resumes, esto que nos estás contando lo resumes muy bien en una frase en tu libro que dice, esto espero que sirva para preocuparnos, pero sí para ocuparnos. O sea, no para preocuparnos, pero sí para ocuparnos. Eso es, porque muchas veces decimos, es que si comemos de esto nos vamos a enfermar y seguimos comiendo porque nos gusta. Entonces nos preocupamos pero no nos ocupamos. Entonces, creo que lo honesto es que si uno quiere empezar a hacer cambios, pues que empiece desde ya, es que no es difícil. De hecho, en el libro te ofrezco muchísimos recursos para que tú empieces por aquel tema en el que te sientes cómoda. Por ejemplo, tú, en la alimentación o en el agua, ¿no? Claro. O hay personas... Vamos a ir tocando distintas partes. Como este podcast se llama Cómo comes, realmente nos vamos a centrar en la parte de la cocina y en la parte de los alimentos. Vamos a empezar así por el principio. Muchos alimentos sabemos que están contaminados con pesticidas, con aditivos o con metales pesados. ¿Qué alimentos evitarías tú principalmente? O sea, aquellos que dirías, así, resumen, un tips de esto seguro que no. Chan, chan. Pues mira, llevando la contraria a todas estas personas que últimamente están de moda comer torreznos, pues yo, por ejemplo, si consumo alimentos de origen animal,
voy a evitar todos aquellos que contengan grasas. ¿Por qué? Porque las grasas al final son una despensita de tóxicos, ¿vale? Entonces, ya no voy a entrar si se hormonan, no se hormonan, si los piensos están de aquí o de allá. Es que simplemente el estar expuestos, no sé, al aire que respiramos o beber un agua que contenga determinadas sustancias, al cuerpo le gusta almacenar cositas en las grasas, ¿vale? Entonces, si podemos evitar pues carnes, pescados o aves grasas, no me refiero a que tengan grasa, ¿no? Que tengan la petilla, sino el torrezno, ¿vale? ¿Y los pescados azules, por ejemplo? Eso es. Entonces, los pescados, pues siempre nos iríamos a los más pequeñitos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con los pescados azules grandes? Los pescados azules grandes, aquí soy Coco, se comen a otros más pequeños y esos pequeños se comen a otros mucho más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que si el más chiquitito tenía un poquito, ¿no? Hay un mediano que se come al pequeñito y que está acumulando otro tipo de sustancias, al final el grande se ha comido a todos los anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que en consecuencia la carga tóxica de ese pescado grande va a ser muy alta. Es por eso por lo que se recomiendan pescados pequeñitos y sobre todo también ya de temporada, ¿no? Si podemos evitar pues pescados, bueno, peces, ¿no? De granjas de piscifactorías, que sean salvajes. Sí es verdad que si empezamos a hilar muy fino vas a decir, ay, ¿y los microplásticos? Sí, ahora todo tiene microplásticos. Pero si podemos evitar en gran medida otras sustancias tóxicas, pues qué mejor que mejor. Que a mí también me gusta el atún, no voy a decir que no, pero yo desde mi conciencia no voy a comer atún todos los días, porque ¿para qué? No tengo necesidad de ingerir mercurio todos los días. Si puedo evitarlo, pues lo evito. O pescados muy grasos como el salmón, que también acumula muchísimas sustancias tóxicas. Pues si puedo reducir el consumo de estos alimentos, mejor. Claro, por ejemplo, hay una buena fuente de pescado azul en pescado pequeñito, podría ser la sardina o el caballa. boquerón, la caballa. La caballa está que exquisita su tamaño y es mucho más pequeño y que tienes menos. Estamos en la cocina, ¿vale? Y de repente hemos ido a comprar fruta y verdura. ¿Cómo lavamos esa fruta y verdura en casa? Bueno, primero voy a dar un consejito que es muy fácil y es o llevar bolsas de casa, bolsitas de tela, la típica de la merienda de cuando éramos chicos, ¿vale? Para no tener que usar bolsas de plástico, que por mucho que ponga compostables, o sea, yo creo que es como un lavadito de cara. Entonces, si podemos llevarnos las bolsas de casa para poder pesar los alimentos en el mismo supermercado, estamos haciendo mucho. Si no queremos llevar las bolsas y vamos a usar las compostables, bueno, venga, vale, prefiero eso a que usemos, a que compremos frutas y verduras envasadas en bandejitas y en plásticos, porque al final todo ese plástico que está en contacto con los alimentos va a interactuar con esos alimentos y va a emitir sustancias que luego, pues ese alimento, tú te lo vas a comer y vas a ingerir ese plástico igualmente. Entonces, primero comprar a granel. Como si quieres comprar 2 manzanas y le pones la pegatina a una. Eso, ¿y las bolsas de papel? Las bolsas de papel, bueno, ya casi no se ven. También podemos ir al fino porque todo el papel reciclado se ha descubierto que puede contener bisfenol A. Entonces, ¿qué es más seguro? Al final me veo llevando la fruta en la mano. Mira, yo hago una cosa. Cuando me dejo, es verdad que esto lo hago mucho porque a mí se me olvidan las bolsas siempre. Y algo que hago mucho es coger las cajas que hay cajas hay cajas en las cajas de los supermercados y además las tienes de muchos tamaños y puedes coger una caja pequeña y otra grande, las metes en el carro para pesar la caja pequeña y luego lo vas vertiendo toda la caja grande y vas poniendo las pegatinas y chimpún. A mí no me han puesto ningún problema. ¿Que vas a comprar una manzana? Pues la llevas en la mano. Si es que al final en el supermercado estás tocándolo todo. Que muchas veces dices, ay, es que igual está contaminada la manzana. Ya, y el bote que estás cogiendo de garbanzos, ¿quién lo ha tocado antes? Y el asa del carrito es que si nos ponemos exquisitos, es todo. Entonces no pasa nada. Cogemos la manzana, le ponemos la pegatina, la echamos al cesto y luego nos lavamos las manos. No te metas el dedo en el ojo, en la nariz y ya está. Entonces, vamos, frutas y verduras. Después de eso... Ya están en casa. Ya están no sabemos en casa, cómo las hemos traído, pero las vamos a lavar, ¿vale? Hay muchas maneras de lavar la fruta y la verdura. Se tiende mucho al, yo es que pongo la fruta y la verdura en remojo en el fregadero con una cucharadita de bicarbonato. Bien, el otro día no me acuerdo en qué blog, o de vinagre. Así, desde la escasez. Pues os cuento, resulta que el otro día en un blog que no me acuerdo del nombre. Si no, me lo hubiera... ¿Ves? Vengo sin preparar. Entonces, se hizo un estudio, un laboratorio, en el que se habían hecho pruebas para ver de qué manera se podían eliminar agroquímicos o pesticidas, cositas químicas agrícolas, ¿vale? Que se les echan a las frutas y a las verduras para que no se la comen los bichos. Entonces, para eliminar esos agroquímicos,
había que echar, creo que eran 5 gramos de bicarbonato por cada 100 mililitros de agua. Eso es una salvajada. Es muchísimo, ¿no? Eso es muchísimo. Entonces, ¿quién lava una manzana en medio vaso de agua? Nadie. Entonces habría que utilizar Kilos de bicarbonato. muchísimos kilos de bicarbonato, y de vinagre era más o menos parecido, ¿vale? Se había hecho también con hipoclorito de sodio, que es la lejía. Ahí ya no me dio por mirar la cantidad, porque era como, ay madre, o sea, esto es una ruina. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Por Dios, nadie se va a gastar 5 kilos de bicarbonato para lavar 2 plátanos. Entonces, en vez de gastarse ese dinero en el bicarbonato, compra ecológico. Al final es que parece que no, pero es muchísimo más económico, y de verdad aquí a lo mejor me estoy destripando yo sola. Pero es verdad, es más barato. Lo que no es barato es comprar ecológico en el súper en el que llevas comprando toda la vida. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a ese público, porque no es el público objetivo. Entonces dicen, vamos a meter tomates, pues para los 4 que acaben aquí, que digan, ¡ay, hay tomates ecológicos! Y volvemos. ¿Qué pasa? Que esos precios están muy, muy creciditos. ¿Cómo es barato comprar fruta y verdura ecológica? Comprando directamente a productor. Aquí en Madrid hay muchísimas colmenas, que las llaman, comunidades, cooperativas, como las llames. En los pueblos de alrededor también hay muchísimas, y compras directamente a productor. Yo he comprado naranjas de zumo a mitad de precio que las naranjas que he encontrado en una gran superficie, y no eran ecológicas y eran de Sudáfrica. Y cuando estamos comprando productos ecológicos, ¿está garantizado que están totalmente libres de tóxicos? Eso es imposible, como te he dicho, porque al final nos llueve y el agua de la lluvia no hay una nubecita que dice yo soy una nube que precipita agua sin tóxicos. No, al final el ciclo del agua pues pasa por todo, ¿no? Pues va del río, el lago, se evapora, va la nubecita y acaba en Kazajistán. Entonces no podemos asegurar que esa lluvia sea libre de sustancias tóxicas. Igual que el agua que puede circular por los acuíferos, es imposible saber si está libre de tóxicos. Es igual que tampoco podemos garantizar que la tierra es un elemento, es un elemento natural, es permeable, contiene metales pesados, arsénico. El arsénico es un metal que está naturalmente presente en la tierra, ¿no? Y es tóxico. Entonces, lo importante, primero, lavar muy bien la fruta y la verdura, independientemente del tipo de fruta y verdura que estemos consumiendo. Y segundo, o pelarla. En algunos casos. Bueno, por ejemplo, una mandarina la vamos a pelar. Sí, claro. Luego, mira, el otro día publiqué, ¿puedo contar un chascarrillo? Claro, el otro día publiqué en mi cuenta de Instagram, que es Casa Sin Tóxicos, publiqué, mi pareja compró un saco de naranjas de Sudáfrica, estupendas, y claro, y ponían los conservantes, ¿no? Lo que lleva esas naranjas, y contenía una sustancia que se llama imazalil, ¿vale? Que es un antifúngico. ¿Qué ocurre? Que ese antifúngico es para que no salga el verdín en las naranjas, ¿vale? Y duren más tiempo. Lo que impide es que proliferen los hongos si de repente pues esas naranjas están durante meses y meses almacenadas en un sitio húmedo, pues eso, que no se pongan verdes. Que al final no sirve para nada, porque igualmente esas naranjas se pochan, o sea, les sale el verde igualmente, porque al igual que pasa con las bacterias y los virus, los hongos también se hacen resistentes a esos productos. Entonces, bueno, total, contando este rollo, claro, yo decía, pues mira, lo que podéis hacer, si os encontráis de repente con este tipo de productos en vuestra casa, que a mí también me pasa, pues lo laváis, tal. Y entonces la gente me decía, pero es que pareces medio de tu pueblo, que es que la piel no se come. Ya. Pero tú, ¿cómo coges las naranjas? Levitando. O sea, levitan, ¿no? Las mías sí, las mías altas. Las tuyas, ¿no? Entonces levitan, luego va levitando el cuchillo, se pela sola y tú te comes lo de dentro. Pues por desgracia eso no ocurre en la vida normal, en la vida real. Entonces vamos a lavar las naranjas, y no conozco a nadie que se ponga unos guantes para evitar tocar el imazalil, ¿no? El fungicida, que además que puede producir irritación en la piel, sino que las cogemos tal cual llegan del supermercado, las dejamos en la mesa, de la mesa van al fregadero, las lavamos y para adentro, que sí, te comes lo de dentro. Pero ¿cuántas personas, y me incluyo entre ellas, usamos la piel de las naranjas o de las mandarinas para hacer un postre, por ejemplo? Una vinagreta, un bizcocho? O sea, yo la receta de bizcocho que hago, que es con 2 naranjas, es con piel y todo, ¿vale? Y es muy llamativo que en muchos libros de recetas te dicen siempre 2 naranjas ecológicas. ¿Por qué? Porque es que te estás comiendo todo lo que hay en la piel. Así que no, es imposible no estar en contacto con esa sustancia por mucho que te comas lo de dentro. Uno de los trucos que tú das en el libro es no comer siempre el mismo tipo de fruta.
porque no va a tener siempre los mismos tóxicos. Claro, si nosotros comemos fruta y verdura de temporada, pues obviamente no hay que darle esa ayudita a esas lechugas para que salgan, ¿no? O no hay que combatir determinado tipo de plagas. Si mira, yo no me acuerdo ya cuándo salían las lechugas, pero a mí me salen en invierno. Yo tengo huerto y salen de forma espontánea cuando quieren ellas. Pero, por ejemplo, los tomates. Yo empiezo a sembrar ya. ¿Dentro de poco? No, en marzo. En marzo se siembra, en junio ya aparece el plantoncito. Aquí vais a ver lo que cuesta un tomate. Yo lo sé. Y luego ya empiezan a salir las yemas, pues yo no sé, empiezan como en junio, julio. Si yo quiero tomates en febrero, ¿contra qué voy a tener que batallar todo el tiempo antes de que salgan esos tomates? A no ser que tenga un invernadero, que bueno, igualmente Igualmente el invernadero, por mucho que mantenga la temperatura, pues también va a tener lo suyo. Entonces, mi recomendación, si tú comes fruta y verdura de temporada, no solo va a contener menos sustancias que puedan comprometer tu salud, sino que además está demostrado que contienen muchísimos más nutrientes, muchísimas más vitaminas, muchísimo más de todo, porque esa planta para crecer necesita su sol, o necesita su nubecita, o necesita su humedad, o necesita su secano. Entonces, va a crecer en las condiciones óptimas para que luego tú te lleves lo mejor. Uh-huh. Vamos a hablar también no solamente de lo que comemos, sino con qué lo comemos o con qué cocinamos. ¿Podemos estar ingiriendo también sustancias tóxicas con los utensilios que utilizamos a la hora de cocinar? Cuando haces una tortilla, te comes la tortilla y la sartén. Vale, hablemos de sartenes, venga. Tortilla al humo de la sartén. Bueno, pues aquí esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y yo siempre hago una pregunta, y es que cuando tú, por ejemplo, metes agua filtrada, ¿no? Imagínate, agua filtrada así, luego hablamos del agua, súper estupenda, ¿no? La metes en una botella de acero inoxidable y te la dejas todo el día en el coche, o bueno, todo el día al sol. O una botella de plástico todo el día al coche. Sí, pero con la de acero inoxidable se nota más. Cuando tú te la vas a beber después de unas horas, ¿a qué sabe ese agua? A metal. A metal. ¿Por qué? Porque hay metales. O sea, sabe metálico porque contiene metales que se han desprendido. El agua contiene sales minerales, esas sales minerales reaccionan con el material, lo corroen, digamos, y vamos, no aparece un tenedor, ¿no?, en tu agua, pero sí ese sabor metálico se debe a esas partículas, ¿no?, que se han desprendido de ese material. Pues lo mismo que pasa con esa botella, pues te va a pasar pues con la cacerola, la sartén, con lo que quieras, o sea, con lo que cocines. Digamos que hoy día inocuo, o sea, 100% inocuo, podría haber dos materiales. Uno es el vidrio borosilicato, el vidrio vitrocerámico, por ejemplo. Pero sartén de vidrio todavía no hay. Sí hay, sí que hay. Las hay de vidrio vitrocerámico, de borosilicato no, porque... A ver, eso ya para ser muy fino, ¿vale? Vale. Y no le puedes dar golpes. Vale. Pero de vidrio vitrocerámico sí que hay. Uh-huh. Y son resistentes. Es verdad que no le puedes dar el cepacillo como se lo puede dar un cazo o una sartén normal, pero sí. ¿Problemas? Pues que se te puede pegar la comida, ¿vale? Es más... Pues para cocinar a lo mejor con mucha grasa, quizá, no para hacer plancha. Pero nos has dicho antes que la grasa no valía. Claro, pero si estoy... Escúchame, que tú me quieres pillar, yo lo sé. Si tú estás cocinando, por ejemplo, imagínate, en una sartén de teflón, ¿vale? Con antiadherente. Sí. La grasa va a decir, hola amiga, vente conmigo, ¿vale? Se va a llevar todas esas sustancias químicas para siempre, que las llaman, o compuestos orgánicos persistentes, que son aquellos que permanecen en el tiempo durante siglos y siglos, amén. Pero si esa grasa está en contacto con un material que es inocuo, es decir, que no daña tu salud, ahí no va a llevar nada. Distinto es que digas, ay, pero es que este aceite se lleva el plastiquillo de la botella. Sí, ¿vale? Pero aquí vamos a contar papeletas, ¿vale? Para la ruleta. ¿Cuántas quieres? ¿5 o 2? Prefiero 2. ¿Prefieres 2? Pues yo igual. Yo esto lo hacía con mi hijo. Cuando me decía, mamá, no quiero comer más. Vale, ¿qué prefieres? ¿Comerte 10 cucharadas o 5? 5. Y al final se comía medio plato, ¿vale? Y luego al final, ¿queda un poquito? Pues venga, seguimos. Entonces, aquí no se trata de llegar al 100% libre de tóxicos, porque es imposible. Por eso decías el casi. Claro. Entonces, aquí es, venga, vamos a pensar. Venga, tengo el huevo ecológico, la sartén inocua. ¿Cuál tienes tú en casa? Yo tengo un material que se llama 316 Ti, que es, esto es tela, es acero quirúrgico 316 estabilizado con titanio. ¿Qué quiere decir esto? Esto es de peli futurista. Esto es que a esa aleación, imagínate que a la receta del acero inoxidable le han añadido titanio,
mineral, titanio, se ha mezclado, se ha fundido y el titanio lo que hace es estabilizar ese acero inoxidable para que no emita partículas. Aunque le metas un ácido, eso es. Sí, no quiere decir que haga una capa, ¿no? Lo que hace es que sea como más fuerte, más resistente a la corrosión, ¿vale? Entonces, una persona que sea alérgica, por ejemplo, al níquel o al cadmio, que no podría a lo mejor cocinar con acero inoxidable porque le produciría reacción, puede cocinar en este sistema. Es verdad que hay sartenes y menaje de cocina de titanio, solo de titanio, pero es verdad que lo que he encontrado en el mercado siempre lleva una capita de antiadherente, con lo cual no hacemos nada. O sea, es más un menaje preparado para hacer camping, o sea, hacer senderismo, llevar, pues eso, para mochileros, porque no pesa nada, que para realmente ofrecer una cocina libre de tóxicos. ¿Cuál es el pero? Que, por ejemplo, el 316 Ti vale mucho dinero. O sea, bueno, podemos tener solo una sartén. Claro. La sartén. O sea, digamos que aquí partimos de, pues imagínate, a partir de 400 euros en adelante. ¿Vale? Si es verdad que en contra de eso, pues es un material que dura 3 milenios si hace falta. O sea, se puede rayar, lo puedes tirar por la ventana, le puedes dar un cazazo. O sea, puedes hacer lo que quieras con eso. No se rompe, ¿vale? O sea, lo heredan tus tataranietos. Bueno, está bien dejar eso de legado. Claro, imagínate que Carlos V hubiera tenido. Ahí están en las cocinas. Vamos a hablar del agua. Pues el agua. ¿Embotellada? No. ¿Botella de plástico? Bueno, si es de vidrio, sí, ¿vale? Pero te digo plástico. Botella de plástico, rotundamente no. Fíjate que, me imagino que en algún momento pues alguien habrá oído acerca de los disruptores endocrinos, que son sustancias que inhiben o imitan la función de las hormonas. ¿Y qué pasa? Que afectan directamente a los órganos con función hormonal y bueno, y de ahí pues tenemos un largo etcétera de patologías que pueden surgir a partir de la exposición a este tipo de sustancias. Y los plásticos prácticamente todos son disruptores. Luego ya entraríamos en los perfumes, bla, bla, bla. Y hay una sustancia común que además la puedes encontrar en cosmética, en droguería, también en productos de limpieza, en perfumes y también en plásticos, que son los ftalatos. ¿Vale? Casualmente, el envase de la botella de agua por excelencia es el PET y el PET es polietilén tereftalato. O sea, ella nos está diciendo, hola, estás bebiendo disruptores endocrinos. Entonces, consejito, yo por ejemplo prefiero beber agua del grifo a beber agua envasada en plástico, por muy filtrada que esté. Pero si voy a beber agua del grifo de forma puntual, se nos dice, se nos habla, se nos comenta que el agua de Madrid es la mejor del mundo. Yo me lo creo si me dices que era hace 100 años. ¿Y ahora? Y ahora, pues no. Y te lo digo, o sea, con conocimiento de causa. Ya no solo porque si te metes en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, ahí puedes ver todos los parámetros medidos en muchísimos municipios y localidades de España y puedes ver pues prácticamente casi en tiempo real, no te digo el día de hoy, pero no sé tampoco cada cuánto se hacen esos análisis, pero ahí vas a ver de un vistacillo dónde se pasan los límites en según qué sustancias que no deberían estar en el agua. Entonces, cuando el agua sale de la estación potabilizadora de aguas, esa obviamente sale de ahí cumpliendo unos parámetros y es perfecta, ¿vale? Luego ya nos metemos si queremos agua con cloro o no con cloro, en fin, todas estas cosas. Pero nadie mide el agua desde que sale de la estación hasta que sale de tu grifo. Casa. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ese agua ha pasado por chorrocientas mil tuberías, cada una de su padre y de su madre, todavía las hay de plomo, todavía las hay de muchos materiales porque yo lo he sufrido en mis carnes. Entonces, y por no hablar de pues las resinas, epoxi y muchas cositas que se van encontrando por el camino. Luego también, imagínate, hay muchas veces que se reclora el agua porque ha habido una fuga, porque ha habido contaminación en algún punto, tal, que no digo que no se controle, que sí, que por eso se hacen recloraciones, pero a lo mejor puede haber en un momento del día que ese agua pues no esté como debería estar, ¿vale? De hecho, es por eso que muchas veces no sabe más a cloro, otras veces menos a cloro. También tiene que ver con la materia orgánica que puede haber dentro de ese agua, que, repito, no tiene nada que ver la estación de potabilización de aguas. Pero cuando huele mucho suele ser porque ese cloro reacciona con materia orgánica, se forman unos gases, que son las cloraminas, los trialometanos y todo eso que no son saludables, ¿vale? Entonces, ¿qué agua bebemos? Agua filtrada.
para mí, o sea, esto es consejo personal y además siempre, lo voy a decir siempre, si es de forma puntual, yo bebo agua del grifo, pero para mi casa, para el día a día, para cocinar, para hidratarme, yo no sé cuántos litros de agua te bebes tú, pero yo bebo muchos. Ayer me bebí un montón, pero claro, es el agua que bebes, es el agua que usas para cocinar, es el agua X. O sea, agua filtrada con un filtro que tú pones en casa, porque Claro, hay mucha gente que no sabe ahí lo que está, es el agua filtrada. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que os voy a poner un ejemplo. En 2020, mira, fíjate, el año mágico. En 2020 yo vivía en la Puerta de Toledo, en Madrid, o sea, el centro, para quien no sepa, centro de Madrid, la mejor agua del mundo. Bueno, pues en el centro de Madrid, en un edificio que era del año 73, pues resulta que hacía unos meses yo ya tenía filtro de agua en mi casa, pero desde hacía unos meses yo veía que cuando tiraba de la cisterna, de un día para otro, pues había como un polvillo. Como arenilla naranja en el fondo. Y yo decía, madre mía, pero si ayer limpié el inodoro, ¿qué ha pasado? Y claro, conforme fue pasando el tiempo, pues igual. Y cada vez había más. Y entonces, a veces, pues te ibas a lo mejor 3 días y cuando abrías el grifo salía naranja el agua. Y digo, madre, ¿y esto qué pasa? Bueno, pues resulta que en ese año pues hubo un vecino que ya mosqueado, pues mandó a un laboratorio privado a analizar el agua del grifo de nuestro edificio. 2 bloques. 2 bloques de edificios, imagínate. Y nada, mandó a analizar ese agua y a los, pues no sé si fue como al mes o algo así, nos habían puesto en el ascensor un cartel de que, el cartel con los análisis de laboratorio en el que decían que ese agua no era apto para consumo humano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién controla nuestro agua de grifo? Nadie, a no ser que tú llames a un perito, que esto lo puedes hacer, creo que puedes pedir un perito al ayuntamiento, pero vete, pídelo, ¿por qué? Bueno, ya veremos. O sea, es que no es viable, no es algo real. Entonces, como no mandes tú una muestra de agua a un laboratorio, tú no sabes qué calidad tiene el agua de tu grifo. Entonces, ¿vas a seguir confiando en que el agua de tu grifo es maravillosa? Yo no, lo siento. Entonces, prefiero tomar acción y decir, pues mira, para evitar esto, pues yo cojo y filtro mi agua. Hay muchísimos tipos de filtrados de agua. O sea, los hay para todos los bolsillos. Es verdad que esto es como decir, ir en burro de Madrid a Salamanca o ir en Ferrari, ¿vale? Es lo mismo, vale, ¿qué es lo real para ti? Pues mira, yo de momento puedo permitirme el burro, ¿vale? Pues vamos en burro. Entonces, hay jarras filtradoras. Ahí es verdad que en mi libro cuento qué tipo de sistemas de filtrado te puedes encontrar, cómo elegir un sistema de filtrado, porque aquí nos podríamos ir hasta mañana. Y luego es muy importante también mirar qué tipo de filtros llevan estas jarras, porque no es lo mismo que lleva un filtro vegetal que resinas de intercambio iónico, que también filtran, pero, vale, sí, te quito las porquerías, pero te añado otras, ¿vale? Y luego también valorar si quiero estar todo el día filtrando 2 litrillos de agua y luego, no, si quiero hacer un caldo de 5 litros, se me va la mañana. Y que el filtro de esas jarras también hay que cambiarla de vez en cuando. Eso yo también he visto que te compras una jarra y la tienes para siempre. Claro, entonces tú puedes tener la jarra para siempre. También es importante ver de qué material está hecha la jarra, que no sea policarbonato, por ejemplo, que sean de tritán o libre de ftalatos, ¿vale? Y químicos para siempre. Luego, por ejemplo, los sistemas de... Mira, este lo he visto, ¿eh? Vale, policarbonato, por ejemplo, tenemos estos sistemas de... ¿Cómo se llaman? Los servicios de agua que te venden no sé si es por alquiler o no sé cómo es. En las cafeterías, en las oficinas y todo eso. Vale, que son unas botellas de agua gigantes. Botellones de agua, pues esos botellones de plástico, ese plástico es muy resistente porque es de policarbonato. Y el policarbonato contiene bisfenol A. Pues tengo que decirte que el vaso de agua que tú te has bebido es de plástico. Mismo venía de una botella de esas. Lo sé. Y he dicho, mira... Mi amigo el policarbonato. Claro, pero yo vivo en el mundo real y yo en mi casa sí tengo agua filtrada, pero si yo salgo de mi casa, estoy muerta de sed, no voy a decir, no, antes me muero que beber en plástico. No, a ver, vamos a ser también un poquito, ¿no?, coherentes. Entonces, bueno, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Vamos a ver, esto es lo de los poquitos, pero yo no bebo todos los días agua en plástico, no bebo todos los días agua de grifo y no como en teflón todos los días, ¿vale? Por un día... Digo, vale, no digo no pasa nada. Digo, por un día, vale, ya estoy haciendo mucho el resto de los días, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es más la conciencia, el decir, vale, soy consciente de esto. ¿Qué elijo? ¿Desmayarme, deshidratada o beber agua? Pues bebo agua, como si tengo que beber de una charca porque no me queda más remedio. Luego igual me voy. Pero que
que también hay que ser un poco realistas. O sea, yo no me gusta tender a la aprensividad, ¿vale? Porque sé que cuando empezamos con este tema hay muchas personas que se agobian mucho. Entonces, en esto, y por eso abandonan, que dicen, como no lo puedo cambiar Ojos que todo, no ven, corazón que no pues siente. ya, claro. Pero entonces digo, ¿dejan de nacer bebés porque no saben caminar? ¿Porque no saben hablar? ¿Porque no tienen un sueldo? ¿Porque no tienen una carrera o no saben comunicarse con otros seres? No, seguimos naciendo, ¿vale? Entonces vamos a acordarnos de esos bebés que también hemos sido nosotros, que no hemos sabido hacerlo todos desde que llegamos al mundo. O sea, hemos ido aprendiendo poquito a poco y lo que nos resultaba más fácil lo aprendíamos antes. Y si jugábamos, aprendíamos, Mejor. o sea, reteníamos mejor. Entonces aquí, ¿qué es lo que recomiendo? Que elijas el tema que te gusta. ¿Con qué te identificas? ¿El agua te da igual? Vale, pero los alimentos no. Pues empieza por los alimentos. ¿Que para ti el maquillaje es importante? Empieza por el maquillaje. Porque en el momento que tú empiezas por algo que te importa, el resto ya viene solo. Ujú. Entonces es muchísimo más sencillo y no agobiarse. O sea, yo ¿Y no por sé. ejemplo los utensilios de madera en la cocina? Pues depende. Si tú tienes una buena higiene de esos utensilios, pues no tiene por qué pasar nada. Ejemplo, se habla del biofilm. Sí, el biofilm. Pero claro, dices, ay, pues mira, para evitar el biofilm usamos tablas de cortar de plástico. ¿Dónde pongo el salmón? ¿En el biofilm o en el plástico? ¿Vale? Entonces, claro, ahí ya son cositas. ¿Cómo mantener la madera? O sea, los utensilios de madera, puedes tener un spray con agua oxigenada y desinfectarla, ¿vale? No Puedes- meterlos en el lavavajillas porque se estropean. Claro, y además es que date cuenta que cuando los metemos en el lavavajillas, yo no sé tú, pero mi lavavajillas, el programa Eco dura 3 horas y pico. Entonces está esa madera húmeda y lo que hace la madera cuando se humedece es, dice tú, para mí me Se abro expande. a la humedad, ¿no? Y se dilatan los poros y claro, Se estropea. se estropea. Entonces, ¿qué pasa? Ya no solo es que se estropee, que tenga mal color, sino que además se comba, en fin, se deforma. Entonces, lo ideal es que si vamos a usar utensilios de madera, que en el momento que ya los usamos, los lavamos, los ponemos al sol, por ejemplo. ¿Que no nos fiamos? Pulverizamos con agua oxigenada, podemos usar aceites esenciales también, que son antisépticos, ¿vale? Pues yo que sé, aceite esencial de clavo, de corteza de canela, árbol del té. Tranquilos, que no vas a ver a árbol del té la comida. Esto es igual que es que si he hecho vinagre en el cajetín del suavizante huele a la ropa ensalada. Es mentira, no pasa eso. Llevo 20 años usando vinagre. Entonces, Como blanqueante, no, el vinagre como suavizante. como suavizante. Sí, el vinagre lo que va a hacer... Estamos aquí saltando, ¿eh? Sí, perdón. No pasa nada. Bueno, si yo sobre todo, porque luego no nos olvidemos que yo soy muy dispersa y me ando mucho por las ramas, no sé si se ha notado. Pero el vinagre, o sea, el vinagre lo que va a hacer va a ser suavizar la ropa, pero sobre todo porque va a eliminar los restos de detergente que hayamos podido añadir a la ropa. Y eso al final, pues... ¿Vinagre de? Vinagre, puedes usar vinagre de limpieza, no te voy a decir compra vinagre de Módena ni vinagre de manzana ecológico, vinagre blanco. De limpieza. Eso es, porque al final tú vas a echar el vinagre, pero luego va a haber un enjuague. Ujú. Entonces, un enjuague. Entonces, todo eso va a desaparecer. Lo que es importante es no dejar la ropa 24 horas al sol, que eso creo que no hay ningún sitio en el mundo donde ocurra, pero más de 3-4 orillas, si ya se ha secado, quita la ropa, si no se acartona. Ese es el truco, ¿eh? Si lleva vinagre, se acartona No, si no. la tengo al sol, El sol independientemente. acartona la ropa. ¿Qué ocurre? Que si yo le he echado suavizante, Pero no blanquea la ropa. el sol también, y también desinfecta. Vamos, entonces. Pero si dejamos la ropa muchísimas horas al sol, Ujú. se acartona, se queda como más dura. O sea, las toallas Sí. se convierten en papel de lija, Sí, literal, sí. ¿vale? Entonces, ejemplo, toallas, cuando ya estén sequitas, las destendemos y chimpún, porque van a estar suaves. Si las dejamos toda la mañana, se van a poner más tiesas y Vale, rascan. pero tiene que ser, si las tenemos dentro de casa, ¿también pasaría esto? Dentro de casa no pasa tanto. Si tiendes mira, yo cuando vivía en Madrid tendía dentro de casa, precisamente por esto, para que no se me acartonara la ropa y luego también pues para evitar la contaminación, porque tender bragas cuando hay boina no es buena compañía. Me encanta. Yo creo que con esto nos quedamos. O sea, la verdad que después de esa charla no sé por qué voy a empezar. Yo creo que quizá por lo de la ropa, por no tenerla más de 3 horas, que es algo como muy fácil, que seguro que mañana puedo hacer. Qué bien. Yo creo que, bueno, poco a poco, ¿no? Sí, sí. Lo que tú decías, poco a poco. Pues gracias, Eva, por enseñarnos a vivir casi sin tóxicos. Y yo voy a intentar ponerlo en práctica, ya te iré contando.
Ahí tienes muchas listas. Mira, hay listas, hay trucos, pero de verdad, o sea, no os podéis imaginar lo fácil que es. Me está escribiendo además mucha gente que me llena el corazoncito de alegría y de gozo porque decía, ostras, ¿lo entenderán? Y sí, se está entendiendo. Lo han entendido. Y además lo están aplicando y eso a mí me da la vida, de verdad. Pues yo ya te digo que lo de la ropa tendida lo voy a hacer seguro. Maravilloso. Y el teflón fuera. También. Y los plásticos. Vale. Plástico, alimento, pero plástico antiadherente con alimentos y agua, vale. Negativo, fatal. Con esto me quedo. Gracias, Eva. Muchísimas gracias a ti, Ángela. Me ha gustado mucho una frase que ha salido en nuestra conversación con Eva, que ha sido que la información no sirva para preocuparnos, pero sí para ocuparnos. Si nosotros eso lo trasladamos a la alimentación, ocurre exactamente lo mismo. Tener información sobre la manera correcta de alimentarnos tiene que servir para llevarla a cabo. Pero también tengo que deciros que no pasa absolutamente nada porque un día hagamos cosas que no son del todo correctas. Y os digo que en mi caso tengo que confesar que no es ni un día ni dos, que a veces son algunos más, pero que lo importante no es lo que hacemos un día, sino lo que hacemos los 365 días del año. Entonces, no os agobiéis si de repente decidís hacer un cambio y queréis empezar a comer bien y de repente pasa algo y ingerís alimentos que no son del todo correctos. Al día siguiente volvemos a nuestra rutina y todo está perfecto. Espero que os haya gustado y nos escuchéis en próximos episodios. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.